Amigos de LM Noticias y Pueblo Libre TV, soy Javier Iopla, que estoy a través de su programa Con el Pie Derecho. En esta ocasión tengo el placer de tener como invitado a Miguel Ángel Calderón. Él es ex decano del Colegio de Periodistas del Perú. Bienvenido al programa Con el Pie Derecho. Gracias, Javier, por ese contacto y esperamos estar a la altura del programa con la respuesta que podamos dar. Estoy seguro que sí, un tremendo profesional como tú, dedicado al periodismo tantos años. ¿Cuántos años dedicados al periodismo? Uy, a los 30 y tantos perdí la cuenta. Pero, como yo decía esta mañana justo en un mensaje en las redes, en mis 30 y tantos años como periodista, asumí también con pasión la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información. Y creo que la prueba más palpable es lo ocurrido en mi primera gestión como decano nacional del Colegio de Periodistas del Perú, del 93 al 95, en la que tuvimos el altísimo honor de sacar de las mazmorras fujimontesinistas a 52 periodistas injustamente encarcelados. Entonces, ¿y por qué decía yo esto? Porque hay quienes hoy día recién se dan cuenta que hay que defender el derecho a la información y salen a protestar. Nosotros tenemos una historia que nos avala, un compromiso que es irreductible y que nos hace levantar la voz sin temor y sin miedo, como lo hicimos hace 27 años, el día de hoy en que sentimos que hay peligro sobre la libertad de expresión y el derecho a la información. ¿Tú crees que ese peligro se cierne recientemente? ¿No consideras tú que los periodistas también hemos sido, o en todo caso, los que nos dedicamos al periodismo o los que se dedican al periodismo de la prensa nacional, prácticamente han sido cómplices de todo lo que viene ocurriendo? Yo creo que lo que tú dices es bastante cierto y autocríticamente valedero. Creo que somos responsables, muchos decimos, formamos parte del cuarto poder del Estado. Que somos cuarto poder del Estado. Cuando muere un colega tenemos que pasar el sombrero para enterrarlo. Cuando alzamos la voz nos botan de nuestros centros de comunicaciones. Cuando tenemos no sé cuántas organizaciones que dicen defender al periodista y ninguna la defiende. No sé dónde reside esa supuesta fuerza. Entonces, lo que yo entiendo acá, por ejemplo, y por eso celebro lo que tú has dicho y lo hago mío también, es que no hemos estado los periodistas a la altura de las circunstancias. Un pueblo que no es capaz de defender sus derechos no merece tenerlos. Un periodista que no es capaz de luchar por su razón de ser, que es la libertad de expresión, el derecho a la información de sus televidentes, oyentes y lectores, que no es capaz de diferenciar lo que es la ética periodística del mal uso que le dan a algunas personas que, ojo, no son periodistas. Un profesional que no es capaz de demandar de sus organizaciones capacitación, que no es capaz de defender su local institucional, como está ocurriendo en el Colegio de Periodistas del Perú, es que no tienen los pantalones bien puestos o las faldas bien puestas. Y por eso yo creo que lo que tenemos que aprender primero es ajustarnos bien los pantalones y las faldas y luchar por nuestros derechos, si queremos ser profesionales dignos. Y una tarea inherente que no puede escapar eso es ser claros. Acabamos de cometer errores los periodistas en las últimas campañas electorales. Esta campaña electoral que ha pasado escandalosamente. Ahora, pero yo te digo, ¿somos los periodistas? No. Son aquellos que fungen de periodistas. La señora Rosa María Palacios no es periodista, es abogada. El señor Filibater no es periodista. El señor Álvaro Rodríguez no es periodista. Ellos opinan y nos cargan el muerto a todos los periodistas. César Gilero. Yo creo que César Gilero es un periodista, sí, como muchos otros, y tiene el derecho a opinar como todos lo tienen, ¿no? Podemos discrepar con él. No creo que sea ni el abanderado de la libertad de expresión, ni tampoco el más mezquino de los periodistas, ¿no? Claro, pero es periodista. Sí, es periodista, A pesar que no sea titulado. Su ejercicio profesional lo demuestra. Hay mucha gente que no se ha titulado por razones X, que se quedó a mitad de carrera porque vinieron los problemas económicos y no culminaron.
porque tienen una trayectoria de ejercicio profesional, y cuando se abrió el Colegio de Periodistas del Perú decidieron no colegiarse en su momento, y que hubo un reconocimiento a los periodistas prácticos. Efectivamente, hablamos de eso. Hubo una etapa en la cual se abrió, digamos así, se dio apertura. Fue del 80 al 89. Del 80 al 89 para aquellos periodistas que no estaban titulados puedan colegiarse. Sí, se pedían ciertos requisitos, como el comprobar 8 años de ejercicio profesional ininterrumpido, estudios universitarios, siquiera parciales, y todo debidamente documentado, entre otras cosas. Claro. Ahora, esta problemática de los periodistas en general, sean titulados o no, porque normalmente cuando uno trata digamos, de hablar de los periodistas, sobre todo los que son titulados, dicen los periodistas que no son titulados, como si ellos fueran los culpables de todo lo que está pasando, digamos así, con el periodismo en general. Es como encontrar una excusa, ¿no es cierto?, para la problemática en sí del periodismo. Y lo que vemos es una institución del Colegio de Periodistas manejado por periodistas, que es la más pobre de todos los colegios profesionales, ¿no? Lamentablemente es así. Y te digo, el Colegio de Periodistas tiene entre 12.000 y 13.000 colegiados. Los no colegiados que ejercen función periodística, no te digo ocasionalmente, sino permanentemente, son 18.000. O sea, tenemos más de 30.000 personas. Tú no puedes dejar a 18.000 colegas fuera de un gran proceso unitario del periodismo nacional. Lo que tienes que hacer en estos momentos, y es lo que para mí debiera ser una tarea prioritaria del Colegio de Periodistas, es profesionalizar a esos periodistas. Okay. Es una buena iniciativa, ¿no? Sí, yo creo que, o sea, no podemos ser mezquinos en cerrar las puertas. Tú has dicho, es uno de los colegios más pobres. Pobre económicamente porque la dictadura fujimontesianista nos quitó las rentas, y pobre porque de los 13.000 o 12.000 y pico de periodistas que tenemos, sencillamente en las elecciones participan 1.000. Entonces son instituciones que no representan, no son cabalmente representadas por quienes fungen de dirigentes, ¿no? Claro. Y ese es uno de los problemas. Tú hablabas de 1.000, pero de esos 1.000, yo considero, no sé, es mi percepción, por favor, no quiero que se sientan afectados los decanos, pero me da la impresión que hay como una cúpula que se intercambian entre ellos, y entre ellos nomás va girando el poder, entre comillas. Sí. Mira, y esa es una de las razones, Javier, que me ha llevado a mí, 27 años después, a postular nuevamente al Colegio de Periodistas del Perú, a pesar de ser opuesto a las reelecciones. Yo siento que las circunstancias de hoy son las mismas de hace 29 años, cuando decidí postular por primera vez. Y son las mismas en continuismo, por ejemplo. Lo que tú dices es lamentablemente cierto. Hay un grupo de poder que hace 15 años más o menos se reparten las tortas. A mí me toca arriba, a ti te toca abajo. El próximo a ti te toca arriba y al otro abajo. Entonces vamos cambiando la figura, ¿no? Pero son las mismas caras. No puede. Hoy día las circunstancias han cambiado. 20 años atrás éramos periodistas, hoy día el mayor bloque lo conforman los comunicadores sociales al interior de la institución. Entonces, hay que abrir el colegio primero para que la incorporación sea legal, no por la ventana como se está haciendo ahorita de los comunicadores sociales, y para que no haya la tentación de generar un nuevo colegio que divida más a quienes estamos metidos en este rollo de la comunicación social. Entonces, esa es una primera tarea. Una segunda tarea es abrir las puertas para renovar. Somos campeones y no debe haber reelección, no debe pasar tal cosa, no debe ocurrir tal. Mira, son lo mismo de siempre, decimos con autocrítica y fiscalizadores, pero por casa como andamos, dando la vuelta entre nosotros mismos. Acá no puede haber miedo a que entren las nuevas generaciones y se combinen con los más experimentados y nuestras instituciones se fortalezcan. ¿Cómo puedo yo exigir libertad de expresión? ¿Cómo puedo exigir democracia si dentro del propio colegio no lo hay? ¿No? Sí. ¿O hay una pseudo democracia? Yo creo que, por ejemplo, el cerrarle las puertas a que los periodistas que venimos saliendo de una etapa de pandemia como todo el país, entre comillas, porque todavía la pandemia sigue, podemos enfrentarnos a una tercera ola, sean marginados de participar en la decisión de sus bases o en la posibilidad de elegir o ser elegidos por no estar bien en sus cuotas. Me parece un absurdo tremendo. Acá, por ejemplo, debe darse una amnistía irrestricta, y en función de eso, que pueda participar no pues 1.000 para elegir a nuestras autoridades, sino los 13.000 que somos a nivel nacional. Tú tienes bases, como la base de Ica, por ejemplo, donde en las elecciones pasadas, de más de 140 periodistas, votaron 18.
Es decir, con la justa alcanzó para formar una lista y elegir al comité electoral. Disculpa, pero es una estupidez. Claro. Es una estupidez. O sea, no vota nadie, votan los amigos. No votan los amigos, pues, si los que están al día o si están al día también. No. Ahora, en estas condiciones, decía yo siento que vuelven a existir las mismas condiciones de antes. Hoy, como hace 29 años, siento que está en peligro la libertad de expresión y el derecho a la información. Y que hay que fajarse bien los pantalones para saber defender estos dos pilares básicos de toda democracia y que el continuismo se ha apoderado de nuestra institución, haciendo que genere una desazón en los periodistas colegiales. Yo te digo, en las últimas horas he conversado con varios periodistas de las diferentes bases de todo el país y me decían, Miguel, ¿por qué voy a pagar mi cuota? O sea, para votar, me decían, tengo que pagar si debo 2 o 3 años. ¿Y de dónde saco el billete para pagar primero? Claro. ¿Y qué beneficios me van a dar? Y yo estoy de acuerdo, ¿qué beneficios del colegio? Claro. Y eso que estamos hablando de una profesión o un oficio para algunos que no son titulados, en el cual es poco rentable, ¿no? O sea, realmente para el profesional periodista, sea titulado o no, es poco rentable el negocio del periodismo, ¿no? O sea, no es una de las profesiones más rentables. Sí, acá hay un viejo adagio que todos decimos, no se gana pero se goza. Sí, Y es una gozamos pasión, con ¿no? las noticias, más Sí, es sí. una pasión. ¿No? Pero no te olvides que hay mucha gente que entre comillas se dedica al periodismo, porque también acá no se trata de defender a todos ni meter a todos en el mismo saco. Pero hay muchos que a través del micro, la pluma, Hay la comerciantes audiencia televisiva, extorsionan, pues. Claro, hay comerciantes. Esos lucran bien, ¿eh? Sí. Esos ganan muy No, bien. eso sí tiene que ver. Y a esos hay que denunciarlo. Sí, Para sí. eso usted te delito. Para decir, ese no es periodista, ese es un extorsionador. Y tenemos que aprender a decirlo en Hay voz alta. comerciantes. Sí. Sí, no, hay de todo con esto. Sí, De sí, verdad sí. que hay gente que no tiene ética, no tiene moral, y yo creo que en eso debería sí el colegio de periodistas ser el abanderado, pero el colegio de periodistas y los colegios demás, tanto los colegios profesionales del Perú, de Lima, etcétera, no es una institución respetable, no es una institución respetada por lo menos. Bueno, yo creo que la institución es respetada. Yo siempre creo que las Sí. instituciones están por encima de las personas. Los que no son respetables son los que la han dirigido en los últimos años. Los que lo han manejado. Y yo creo que ahí cambia la cosa, ¿no? Y cambia la cosa y cambia también el otro tema que hablamos de la campaña electoral. Los periodistas han apoyado, y vamos a decirlo sin ambages, porque a mí me gusta hablar sin pelos en la luna, a la señora Keiko Fujimori. No es así. Quienes han apoyado a la señora Keiko Fujimori son los dueños de las empresas periodísticas. El señor Castillo convoca una reunión, he convocado al Consejo de la Prensa Peruana para hablar de periodismo. ¿Y qué tienen que hablar los propietarios de los medios? Son los dueños de los... Cuando los periodistas estamos en el colegio, en la federación, en la asociación y en otros gremios periodísticos, a quien tiene que convocar es a los periodistas. Entonces, no sé quién lo ha mal aconsejado al señor Castillo, que cree que reuniéndose con los dueños está consumando un gran proceso de libertad de expresión. No, ellos son los que se jugaron en contra de él. Entonces, ahí también tenemos que hacer las diferencias del caso, ¿no es cierto? Pero debemos también, pero como colegio debería, bueno, debemos, digo, yo no soy parte del colegio, o sí, estoy en ese... Yo creo que sí. Yo Sí. creo que todos los que estamos en comunicación de una u otra forma somos parte del Colegio de Periodistas del Perú. Digamos que es una parte de hermanos que en ese momento se encuentra afuera, pero que habrá que dar los pasos correspondientes para que, previa profesionalización, estén adentro, porque necesitamos instituciones. Ok, y vamos a tocar justamente de ese tema porque Miguel Ángel Calderón, un profesional bastante recordado en su gestión, porque hizo realmente, según he estado recogiendo opiniones de algunos conocidos tuyos, hiciste una buena gestión. Y actualmente él se viene preparando justamente para lanzarse como candidato al decanato del Colegio de Periodistas del Perú. Háblame sobre esa iniciativa. Algunos dicen que es lanzarse a la piscina sin agua porque no se trata del respaldo de la gente, sino que el continuismo controla incluso los comités electorales. Claro. Pero igual fue la vez pasada, hace 29 años, cuando derrotamos al continuismo. Exactamente lo mismo, ellos controlaban los comités electorales. Yo creo que acá lo que se trata, y comenzamos la conversación señalando que tiene que haber pasión, y la pasión la tenemos, como también tenemos los pantalones bien puestos para pelear con quien haya que pelear. En mi primera gestión arrancamos de expediciones peleando con el poderoso dictador Fujimori y su asesor Montesinos,
y logramos liberar a varios colegas, no solo yo, sino liderando, o sea, Claro. convocando, Claro. trabajando con mis colegas, ¿no? Entonces, hoy día siento que hay que estar preparado para eso, siento que tenemos que dar nuevos brillos al colegio. A mí me da pena, por ejemplo, el colegio de periodistas en estos momentos, cuando ya nos acercamos muy rápidamente a nuestros primeros 50 años, vamos por los 40 ahorita, 40 y tanto, entonces no seamos capaces de tener el lugar prioritario que tendríamos que tener como voz rectora, fiscalizadora, y que producto de una campaña de satanización que hay en estos momentos a todos los periodistas, la prensa mermelera, a mí me hierve la sangre cuando escucho hablar de la prensa mermelera. Igualito hicieron con el Parlamento Nacional. Hoy día el Parlamento Nacional hacía algo bueno, porque no creo que todos los congresistas sean corruptos. De estos 130 nuevos, por ejemplo, no podemos dar fe si todos son malos o todos son buenos, hay que esperar a ver qué ocurre, ¿no? Pero ya lo tenemos, el Congreso, debe cerrarse el Congreso. Hoy día, todo lo que hace mal este gobierno, el gobierno nombra al señor Bellido, los periodistas tenemos la culpa. El gobierno, el canciller Béjar, que acaba de renunciar y está nombrado, dijo una estupidez y los periodistas somos los responsables por haber hecho eco de esa estupidez, ¿no? Entonces, pues el periodista refleja una realidad, comunica una realidad. Entonces, sáquenos de esa pajita, nos están echando culpas que no son las nuestras, sino que si no hay dirigentes, pues que levanten la voz. Entonces, y que no sepan levantar la voz tampoco, porque a veces he visto unos comunicados tibios que parece... Pero siquiera ahorita hay comunicados tibios. Sí, que han salido recién, parece que ya existe el colegio. No, es el efecto de la campaña. Ya. O sea, por eso. Como van en campaña, entonces ya se han acordado de defender la libertad de expresión. Sí, en cambio, otros tenemos los 30 años. Mira, terminó mi gestión en el decanato, no postulé a la presidencia de la República, no postulé a ser congresista, no le cobré la factura que supuestamente algunos cobraron por su lucha contra la democracia. Nos opusimos a esta constitución del Estado en nuestro momento, formamos parte del Comité Cívico por el No, jugamos un rol cívico importante para el periodismo. El colegio de periodistas era respetado y salía en los medios de comunicación, no lo confundían con el Consejo de la Prensa Peruano. Entonces teníamos una voz. Los que sucedieron no supieron mantener esa voz. De repente he cometido error, porque tampoco soy pues, un tipo perfecto, nadie es perfecto. Pero lo que no van a poderme achacar nunca es que me tembló la voz o me tembló la mano. Cuando tenías que decir algo. Y lo que no me van a decir nunca tampoco es que fui un corrupto. Si quieren que lo digan, porque acá en este país a todo aquel que no piensa como uno lo tiendan de corrupto. Pero yo sé que no es así. La gente que me apoyó en ese momento y gran parte de lo que me está apoyando, yo le digo a algunos colegas, desentierren sus chimpunes, desentierren sus guantes de voz, porque volvemos a la batalla. Y esta vez es una nueva batalla, curiosamente, como te decía, con los mismos objetivos, desmoralizar la institución que hace 29 años. Y esta pelea que tú lo has llamado así, yo considero que va a ser justamente así porque hay una cúpula enquistada ahí que no va a ser sencillo, digamos, destronarlos de su reino. Mira, yo soy cristiano, no soy fanático, pero no te olvides que David venció a Goliat. Y lo venció teniendo el 3 metros de altura Goliat, y David siendo un chiquitito, flaquito, lo venció. Y lo venció por la fe y la fortaleza de sus principios, lo venció por su indeclinable fe en que lo iba a hacer. Que lo podía hacer. Y yo tengo la fe que los colegas, bueno, los viejos se van a recordar, los viejos como yo, aunque prefiero el término usaditos, no viejos, ¿no? Como yo, van a recordar nuestras etapas y todavía podemos ir en busca de quemar nuestro último cartucho, pero los jóvenes que averigüen pues un poco qué fue la gestión, quién fue Miguel Calderón, quién son los que están actualmente, porque esto no se trata de votar por amistad, acá se trata de votar por un compromiso social, y ese compromiso social tiene que asumirse con plena... Como yo digo, no copiando a alguien, palabra de periodista. Puntualmente, ¿qué es lo que crees que debe cambiar en este momento? ¿Qué se debe cambiar? ¿Con una palabra? No. Todo. Dime todo. Sí, todo. Todo, desde la actitud.
desde la pasión por el periodismo, desde abrir las puertas para que todos podamos ejercer nuestros derechos democráticos, desde empezar a dar beneficios y quitarnos lo que decía hace un rato, esa vergüenza, esa indignidad de tener que pasar el sombrero cuando ha muerto un periodista víctima de COVID. Eso ya tiene que terminar. O estar buscando a los amigos o a los empresarios para que den 5 solcitos para poderlo enterrar. Eso tiene que terminar. No podemos estar todas las etapas cuando hay campaña electoral buscando que paguen los colegas. Hay que darle beneficios para que el colega pague. Y de un colegio del cual se identifica honrado la gente es un colegio que lo defienda cuando el periodista está en problemas. Entonces, creo que cuando el colegio empiece a defender, cuando el colegio se empiece a pronunciar con los pantalones bien puestos, sin criterio político, ¿no? Acá no se trata de izquierda, de derecha, ni que debe irse Castillo, debe vacarlo, debe quedarse. Ese no es problema del Colegio Periodista de Perú. Para eso cada uno de sus integrantes tendrá su posición personal y su derecho ciudadano a poderla emitir. Pero institucionalmente debemos pronunciarnos en los grandes temas del país. Por eso cuando tú me dices, ¿qué debe cambiar? Debe cambiar desde la actitud del dirigente hasta la actitud del afiliado. Ahora, es una vergüenza que el colegio no haya tenido la capacidad, por ejemplo, de defender su inmueble, ¿no? El inmueble que a ustedes o al colegio les pertenece, ¿no? A raíz de una denuncia que hizo un ex trabajador del colegio. A ver, primero, vamos a hablar. No fue un ex trabajador del Congreso. Del colegio. Del colegio. No fue un ex trabajador del colegio. No. Fue un señor que mantenía, Moisés Navarro, que mantenía una relación con una gestión que fue anterior a la mía, con el señor Justo Chávez y el señor Teodosio Valenzuela. Ustedes lo recordarán, los colegas, yo no voy a hablar de ellos porque he dicho que en esta campaña no voy a ni responder ataques ni hablar mal de nadie. Solo me voy a remitir a los hechos estrictamente objetivos que ocurrieron en ese momento. Este señor se encargaba de las cobranzas del 1%. En ese entonces teníamos nosotros el 1% del impuesto a la publicidad. Okay. Lo que quitó Fujimori. Lo que cortó, cada dictadura busca silenciar a las fuerzas que no le convienen. Para que entienda nuestro público lector que no es periodista, antes de lo que tú estás hablando, que era el 1% que el colegio recaudaba de todas las empresas periodísticas. De todas las empresas periodísticas y agencias producto de la venta de publicidad. Okay. Era lo que nos tocaba como el colegio de abogados tiene la papeleta, el colegio médico tiene los certificados, era nuestro ingreso. Lo cortaban. Entonces este señor tenía una comisión, era un comisionista. Cobraba 100, se quedaba con un porcentaje. Eso no genera una dependencia laboral. Lo que ocurre es que se inicia un proceso y en ese proceso que se inicia, recuerdo también que en esa etapa lo prioritario para mi gestión era la defensa de los periodistas injustamente encarcelados y hacer frente a la mordaza que imponía el dictador Fujimori. Entonces, las gestiones que me sucedieron no hicieron nada por contestar judicialmente las demandas que nos hicieron. Y ahora este señor ha obtenido pues una victoria en el Poder Judicial. Bueno, en el Poder Judicial gana pues quien, el que tiene pues otras poderosas razones que no hemos tenido nosotros, ¿no? Claro. Y entonces no se le pagó la deuda siguió creciendo. No sé si habrá habido interés de algunos ahí en que esa deuda siga creciendo y se genera el remate. Claro, eso es lo que me han contado, que ahorita este es el séptimo remate. Que el inmueble ya está para remate, sí. Y que aparentemente los decanos se habrían hecho de la vista gorda. Eso es lo que llama la atención. Yo tengo una política personal que la implemento con mis amigos, en mi trabajo y en todo lado. Yo no busco culpables. Los culpables tienen que buscar los otros. Yo lo que busco es soluciones. Y lo que yo puedo decirte en ese sentido es que uno de mis primeros actos al asumir la gestión va a ser que ese colegio se quede con nosotros. De la manera que sea, pero se queda con nosotros. Buscando pagar la deuda contraída. Oye, ese señor, no sé cómo llamarlo, lamentablemente los muertos no se llaman, como dice Navarro, somos sus sucesores los que se están aprovechando de pedir un dinero que no le corresponde. Pero, como sea, lo solucionaremos. Y si tengo que hacer una colecta nacional para salvar el local del Colegio Periodista de Perú, la haré. Y si tenemos que dividirnos la deuda entre 1.000 o 12.000 afiliados, lo haremos.
Y si tenemos que conversar políticamente sobre el tema, conversaremos. Pero ese colegio no se pierde. Ese inmueble no se pierde. Ese inmueble no se pierde. Correcto. Esa es una de sus promesas de campaña, entonces, sería. Yo no hago promesas, yo hago compromisos. Ok, entonces sería uno de los compromisos. En la ocasión anterior, cuando postulé, yo era director de Buenos Días Perú, recuerdo para los que aquellos que no recuerdan esa época son muy jóvenes. Y mi compromiso con la libertad de los periodistas me obligó a tener que salir de Panamericana Televisión. O sea, perjudiqué mi patrimonio personal y para algunos mi ejercicio profesional, yo no lo creo así, pero entendí que eso era lo que tenía que hacer en ese momento. Igual como hoy día asumo ese compromiso. Nadie te obliga a ser dirigente nacional, nadie te obliga a ser ni dirigente de club de barrio, pero si asumas una responsabilidad, la asume pues de macho, pues con los pantalones bien puestos, con las faldas bien puestas. Y entonces, ¿qué nos exige ahora esta circunstancia? Velar por la libertad de expresión, velar por el derecho a capacitación, el derecho a la información, dar capacitación a nuestros colegas, unificar el periodismo nacional, reconciliarnos con la sociedad peruana, defender nuestro local institucional. O sea, y en ese sentido, si me meto, es porque sé que puedo hacerlo. Después no va a salir llorando, que no se pudo, ¿no? ¿Y quiénes te conforman tu equipo? ¿Ya tienes tu equipo armado? ¿Cómo se está armando? Estamos armándolo a nivel nacional. Y yo quisiera, Javier, en ese sentido recordar que en junio pasado ya me habían hecho la propuesta y yo la decliné. Junio, estamos hablando con anterioridad, en junio de este año, Sí. Y yo la había rechazado. En julio las cosas cambiaron y se me volvió a hacer la propuesta. Yo pedí un tiempo para pensarla, lo consulté a través de mis redes sociales con diversos colegas y merecí yo soy una persona que le gusta conversar y la experiencia te da la sabiduría de saber escuchar. Claro, los años de la vida. No es que sea uno manipulable, sino que entendí que sí, pues me toca jugar un nuevo rol en el colegio, acepté esa postulación y ya, por ejemplo, esta noche te lo voy a dar en calidad de primicia. Ahorita estoy anunciando oficialmente 2 de mis vicedecanos. Llevo como primer vicedecano de Lima al colega Alberto Castillo, exdecano del Colegio de Periodistas de Lima, más conocido como Tito, y quien creo que nos va a dar el soporte necesario para esta etapa de batalla que se inicia, ¿no? Genial. Y como segundo vicedecano llevo a un gran periodista, Manuel Rodríguez Romero, de La Libertad, muy conocido nacional e internacionalmente. Ha sido 2 o 3 veces decano regional en La Libertad y además de eso fue decano durante mi primera etapa, un hombre que conozco. ¿Sabes qué pasa también? Uno tiene que aprender a querer a sus amigos, y yo quiero a mis amigos y quiero a las personas más allá de la amistad que puedan hacer un buen rol institucional. Y tengo otros grandes soportes que no van a ocupar cargos, pero sí van a ocupar comisiones porque están trabajando en hacer las planchas regionales. Por ejemplo, mañana viernes hay una reunión en ICA donde ellos van a señalar quién me acompaña. ¿Quién va a acompañarte? O sea, no se trata que yo elija pues a mis amiguitos, claro, a los que van a cantarme. Se está practicando la democracia que nosotros exigimos. Yo creo que es una garantía. En Huánuco estamos haciendo lo mismo. En el Callao he conversado con la gente del Callao para que ellos hagan lo mismo. O sea, ellos designen. O sea, pero que me designen a los mejores cuadros, que estén preparados para todo. Porque el colegio no es mío, pues el colegio es de todos. De los que están colegiados y de los que no están colegiados. Lo que pasa es que a veces algunos piensan que son eternos también, ¿no? Y no sé por qué tienen esa forma de no trabajar, digamos, para la posteridad, ¿no? Sino para la inmediatez, ¿no? Sí, lamentablemente es así, o para obtener algo. Justamente. Yo no voy a... Yo creo, pues nadie tiene la vida comprada, pero creo que me quedan, tengo 63 años, entonces mediante me quedarán unos 15 o 17 más, entonces me gustaría a mí mucho iniciar el camino de la reconstrucción del Colegio Periodista del Perú y de poder preparar a los nuevos cuadros que dirijan el Colegio de Periodistas, ¿no? No, por supuesto
supuesto, siendo enemigo de la reelección, no voy con ninguna posibilidad ni esperanza de una reelección más, porque creo que esta va a ser mi segunda cuota cívica con la institución y creo que ahí basta, ahí definitivamente va a bastar. Y me ha gustado el eslogan que han acuñado, ¿no? El decano del bicentenario. Sí, me gustaría ser el decano del bicentenario, pues, para que me recuerden cuando ya no esté, pero que me recuerden por cosas buenas y para que mis hijos, yo tengo 8 hijos, se sientan orgullosos de lo que fue su padre. ¿Alguno fue periodista? Tengo uno que está trabajando en América Televisión. Él trabaja en los programas que yo un poco condeno. Él se ha inclinado por lo que es la televisión de espectáculos y él trabaja en boca de todos. Me hace sentir bien sus éxitos, definitivamente. Pero son por etapas, ¿no? Sí, pues, por etapas. Me hubiera gustado que sea un periodista más serio. Político, sí, de repente trabajando en otro campo, pero soy respetuoso de eso, ¿no? Espero, tengo 2 chiquitines, que alguno de ellos me reemplace claro. Y siendo mucho mejor que el padre, ¿no? Porque eso es lo que uno espera. Claro, y en el tema de los periodistas, estamos hablando de los periodistas colegiados, que son, dijiste, ¿qué cantidad? 13.000 aproximadamente. 13.000, pero son como 17.000, me parece, que son los que no están colegiados. Sí, más o menos 18. Sí. Que muchos de ellos o no terminaron una carrera o son periodistas que se han hecho periodistas en el camino. La experiencia los ha convertido en periodistas, los años de trabajo. Disculpa. Te corrijo una cosa, ¿no? Yo no estoy aspirando a ser decano de los periodistas colegiados, ¿eh? Yo estoy aspirando a ser decano y hombre de la unidad del periodismo, de la totalidad de periodistas del Perú. Okay. O sea, de esos 13 y de los 18. De los 18, ¿en cuál estoy yo? Sí, de todos, de todos. Correcto. Bueno, te felicito, de verdad que te felicito por esa... Hay pocas personas con esa tenacidad y sin miedo a hablar y a decir las cosas como son, porque normalmente cuando uno entra a estas líneas, yo he visto, tú también has entrevistado seguramente durante tu vida a cuántas personas, la mayoría dice solamente lo que quiere escuchar, como el político, ¿no? Digo solamente al público lo que quiere escuchar. Sí, yo no lo voy a hacer así. Alguien me decía ayer, Miguel, no te compres pleitos con otros, abócate a hacer una campaña. No. Yo estoy haciendo una campaña de valores, de principios. Yo pretendo ser un hombre de unidad del periodismo nacional. Y si eso me obliga a callarme en 7 idiomas frente a las calumnias de otros, lo voy a hacer en aras de la unidad. Pero lo que no me voy a callar la boca jamás es en denunciar a un corrupto, en denunciar a quienes son los divisores, en decir que vamos contra el continuismo, en defender la libertad de expresión y el derecho a la información, en decir las cosas como son. De repente hoy día te pueden criticar, pero cuando pase el tiempo, uno termina teniendo la razón. Recordemos pues que el señor Fujimori era tu presi, mi presi, nuestro presi, y ahora como lo ve la gente. El señor Vizcarra era tu presi, mi presi, nuestro presi, y ahora como lo ve la gente. Pero hay quienes dijimos, ¿cómo se puede entender una conferencia de prensa sin prensa? ¿Dónde estuvo el colegio de periodistas en ese momento que se cayó en 7 idiomas? ¿Dónde estuvieron los dirigentes? Qué bueno que lo digas tú. No, y lo digo y lo voy a decir. Mira, yo digo hoy, y lo voy a hacer cuando empiece mi recorrido por el interior del país, yo voy a ir a pedirle perdón al pueblo peruano. Y le voy a ir a pedir perdón por el silencio de nuestros dirigentes, porque permitimos que haya extorsionadores de la pluma, la imagen y el audio, y también por el rol que jugamos en la campaña, aparentemente los periodistas, pero que fue jugado por gente que no es periodista y por los empresarios de los medios de comunicación. Y a riesgo que no le guste a la gente, yo voy a ir a denunciar pues ese monopolio que se llama el comercio. Claro. ¿Eso estás de acuerdo, por ejemplo? No. Y no debiera, la Constitución del Estado lo impide, pero como colegio también pueden tener iniciativas, ¿no? Por supuesto. Yo no entiendo, por ejemplo, cómo el canal del Estado, que hace años se convierte en el canal de gobierno, no se entrega al manejo del Colegio de Periodistas del Perú, por ejemplo. Y ahí podrían estar las rentas que no teníamos. No digo que nos lo regalen, sino que nos den parte del porcentaje. Es una buena idea. Yo no entiendo, por ejemplo, pero te imaginas, discúlpame que te corte,
antes que se me vaya la idea, ¿te imaginas IRTP o el canal del Estado en manos del colegio? No saben ni manejar una página web de su colegio de periodistas, que es un desastre. Totalmente de acuerdo, pero yo no te digo, por si acaso no vaya a decir, ay Miguel que está buscando chamba y que se... No, el primero que no aceptaría un puesto en canal del Estado sería yo. Buscaría a los mejores cuadros profesionales para que representen al colegio en eso, si se diera esa posibilidad. Y el otro tema que quería señalarte ahí, por ejemplo, es el aspecto de la reconciliación nacional, garantizando que se den todos los parámetros para que los periodistas puedan expresarse en contra incluso de la posición de los dueños a través de una columna. O sea, creo que debemos normar ese consejo de la prensa está por gusto, ¿no? Bueno, que represente a los propietarios de los medios de comunicación, que tienen el derecho a organizarse. Bueno, sí, pero a mí no me representa. Pero no representa a los periodistas. No, de ninguna manera. Ahora, te digo yo, no crees que el país debiera aplaudir si en lugar de estar separados, profesionalizamos a todos los periodistas de Perú, los profesionalizamos, permitimos que ingresen a nuestra institución. ¡Oh, no! Porque va a haber más competencia. Mejor, pues, los mejores son los que se destacan. Entonces, y a la par de eso, por ejemplo, terminamos con ese nefasto artículo presente, esa nefasta ley que es la ley Torres Lara, que permite que mucha gente use el huequito del ejercicio profesional amparándose en su libertad de expresión y libertad de opinión. Yo no quiero que se le quite la opinión a la gente, pero esos no son periodistas, ellos cumplen su función. Ha habido mucho sacadera de vuelta con esa ley. Así es, con esa ley que han metido más que todo amigos, ¿no? Porque todos quedan compadrazgos para que puedan conseguir una chambita en un ministerio, yo postulo mañana a alcalde o al gobernador regional o me llama, pues, bueno, ahora trato de no pasar por la Plaza de Armas porque el que pasa por la Plaza de Armas puede terminar siendo ministro, ¿no? Entonces, pero si te convocan a ser ministro, por ejemplo, entonces yo agarro, voy a poner a mi amiguito Juan Pérez en comunicación, porque él siempre me ha apoyado. No, pues ahí tiene que encontrarle un periodista, por ejemplo. Nos guste o no nos guste. Correcto. Porque eso es lo que marca la ley. Bueno, entonces, palabras finales, por favor, a todos quienes nos están viendo a través de su programa Con el Pie Derecho, transmitiendo en esta ocasión, vamos a transmitir a través de nuestras dos plataformas, Pueblo Libre TV y Léeme Noticias. Yo te agradezco primero por ese contacto, lo que sí espero que no sean mis últimas palabras ni mis palabras finales, espero seguir hablando mucho más tiempo todavía, pero lo que sí es, yo quiero hacer una invocación a mis colegas, pedirle que asumamos el compromiso de la gran cruzada de rescate del Colegio Periodista del Perú, que no va a ser fácil, que cerremos filas en pro de la unidad del periodismo nacional, que demostremos que somos capaces nosotros mismos de decantar el mal periodismo del buen periodismo a través del respeto a la ética y que no nos tienen los pantalones ni las faldas, no nos dejemos manejar por la continuidad. Ha llegado el momento del cambio, creo que es la hora precisa para poder defender el derecho a la información del pueblo peruano, la libertad de expresión, así que solo nos queda cerrar filas. Comunícate conmigo, sabes que hay contacto directo. ¿Puedo dar mi teléfono? Por supuesto. 917 178 475 917 178 475. Si no te contesto la llamada, toque, te llamo inmediatamente después. Mis redes sociales puedes encontrarme como Miguel Ángel Calderón Paz. Bienvenido sea, hay que cerrar filas. Otra cosa más, voy a hacer una campaña sin billete, así que los que así se llama la campaña, sin billete. Es una cruzada. Pero estaría bonito, ¿no? Porque fíjate, todo lo ve negocio, todo lo ve negocio, y sinceramente las propuestas que tú has lanzado es lo que clama, creo yo, la mayoría de gente que ni siquiera va al colegio, que son titulados, también estoy hablando. Sí, y mira, yo le decía a algunos colegas, hace 29 años no fui bombero, fui incendiario.
incendiario de causas justas. Hoy día vuelvo a los 63 años de edad para seguir siendo incendiario de las causas justas. No voy a ser bombero en mi vejez. No voy a ir a coctelito ni llego para buscando chamba, porque a Dios gracias tengo trabajo, no llueve pues torrencialmente, pero aunque sea gotea para que gracias a Dios no nos falte el alimento y para que mis hijos vayan más o menos. Son épocas difíciles para todos, pero sí quiero un colegio con dignidad y quiero periodistas con dignidad. Y quiero, y la verdad, y eso sí lo tengo como un firme compromiso, no quiero pasar más por ese triste momento de pasar el sombrero cuando alguien muere. La verdad, no nos merecemos ese trato. Y no somos tampoco mermeleros. La prensa no es mermelera. Hay medios mermeleros, de acuerdo, pero la prensa, el periodismo nacional, no es mermelero. Para quien nunca ha trabajado, y con esto quiero terminar. Dice que mucho se despide, es que irse no quiere. Sí, yo tampoco quiero que te vayas. De verdad que conversar contigo es un placer, y más que todo seguramente quienes por primera vez te están conociendo, que no son periodistas, pero sí que nos están viendo a través de LM Noticias y por Vive TV, entiendan un poquito también la problemática del periodismo en general, ¿no? Entonces creo que has dado bastantes luces, has sido un poquito educativa tu disertación, y creo que eso es importante para quienes nos están viendo. ¿Qué cosa, por ejemplo, cuando un periodista ingresa a trabajar, tú has trabajado en Buenos Días Perú, mencionabas, y cómo hacer cuando alguien te dice, haz esto, haz lo otro, y cuando otro periodista puede con libertad difundir y decir lo que uno quiere? ¿Cuál es el punto medio de eso? Yo creo que hay que pensar con el cerebro, el corazón y la pasión de periodista, y no dejarnos llevar a veces por el estómago, la pasión del estómago. Muchas veces los medios de comunicación, vamos a ser honestos también, ¿no? con lo que se refiere a la empresa periodística. Yo no pongo una empresa para que tú hagas lo que quieras, estamos de acuerdo. Pero tampoco me cambies el rollo de lo que realmente ocurre en el país. Entonces, el primer gran reto que tenemos como periodistas es que llegas tú de hacer tu trabajo de campo contento porque has descubierto la primicia del año y te dicen no va. Sí, no va. Sí, pues eso o la segunda, cuando dices sí, pero lo vas a poner así. No lo toques al alcalde porque el alcalde toca al funcionario porque el alcalde es nuestro cliente. Sí. Pucha, empieza a chocar la cosa, ¿no? Sí. Entonces, yo tengo una iniciativa que tratamos de llevarla años atrás, durante mi primera gestión a ley. En ese entonces pues, estaba todo el lumpen del fujimontesinismo en el Parlamento y fue difícil. Que es igual como existen las columnas de lector, plantear que en los consejos editoriales los periodistas elijamos un representante en cada medio. Y ese representante, por supuesto, no puede hacer repetido. No estoy hablando de hacer sindicatos, ni estoy hablando de sindicalismo, estoy hablando de libertad de expresión y derecho a la información. Y si el periodista, yo siento que mi nota no fue publicada tal cual, objetivamente la capté, tenga yo la posibilidad de, a través de esa columna, ese espacio, difundirla como yo lo hubiera hecho, sin posibilidad de ser despedido. Yo creo que eso contribuiría. Importante, ¿verdad? Y te digo una cosa, si tú me preguntaras hoy día, ¿existe libertad de expresión en el país? Yo tajantemente te digo no. Existe una libertad de expresión restringida. Y también te diría que parte de esa responsabilidad está en algo que no hemos hablado, pero que también es bandera nuestra, y que muy bien manejó las PRE y las organizaciones CONALES, y hoy día se ha hecho carne en todo el país. Lástima que el presidente Sagasti no lo promulgara, y que el señor Castillo tampoco lo haya hecho suyo más allá de las palabras, y que este Congreso tampoco haya aprobado la insistencia y su promulgación inmediatamente, pero es el reparto de la torta publicitaria del Estado. Antes, para controlar un medio de comunicación, tú tenías que poner un tanque en la puerta, y ponías el tanque y te hacías del medio de comunicación. Hoy día no, hoy día tienes que hacer dos cosas. El tanque con millones. No le da la policía del Estado, una, que en épocas de crisis como la que vivimos en el país, tanto económicamente como sanitaria y en salud pública, es el mayor anunciante es el Estado. No le da la policía del Estado, te decía. Y la otra posibilidad es
le cobras las deudas por seguridad social, le cobras CPP, lo asfixia. No se necesitó tanto, se necesitó de otras armas. Los medios alternativos, que también generamos empleo. Hoy día yo trabajo en un medio alternativo, un canal como Intuitiva TV, que tiene un buen sector público, o como tú lo tienes a través de tus lectores y televidentes, pero que no merecemos la publicidad del Estado, porque la gran torta se la reparten solo los grandes medios. 800 millones. Sí. Ok, tuvimos un pequeño corte. Esos cortes, yo estaba acostumbrado en la época de la dictadura fujimontesianista. A veces no eran cortes casuales, sino que cada vez que hablaba de los periodistas injustamente encarcelados iba a la señal en la radio. Sí. Ahora no sé si creo que... Pero de todas maneras nos estamos preparando por si acaso. Pero tenemos acá a una pinchipicha, ¿no? Bueno, retomando el tema ya de la torta publicitaria, que eso estamos hablando, y el Congreso lo aprobó creo que bien. Quiso democratizar esta torta que no hay ley perfecta, pero era bueno, ¿no? Era buena la iniciativa. Me parece que de repente debió, la única salvedad que yo pondría ahí es que debió otorgársele posibilidades de acreditación de los medios alternativos a las instituciones premiadas, ¿no? Claro. También. Para que estuvieran avalados, ¿no? Claro. Por lo demás, me parece una buena norma, y como toda norma perfectible. Claro. Ahora, Sagasti no tuvo la valentía de probarlo. No, pues no se iba a enfrentar a los grandes medios. A los medios. Tuvo valentía por otras cosas y para esto realmente no la tuvo, a pesar que no le costaba nada, realmente ya estaba en su último día y publicar Bueno, yo no sé si tuvo valentía para otras cosas tampoco, creo que le faltó. Para todo le faltó. Sí. Fue un congresista más o menos y un presidente para el olvido. Okay. Un congresista de esta opinión como ciudadano. Un congresista que fungió de presidente entonces. un congresista que le tocó una responsabilidad gravísima y creo que no estuvo a la altura de las circunstancias, no estuvo a la altura, por ejemplo, de un Valentín Paniagua, ¿no? Por lo menos no terminó preso como todos los últimos que hemos tenido, ¿no? Porque todos los que lo han precedido han terminado preso. Y el que no terminó preso se suicidó. Sí, pues. Sí. ¿No? Entonces, bueno, eso sí lo valoré en un artículo que publiqué. Pero respecto a esta torta publicitaria, ¿qué se puede hacer en este momento? A esa ley. Y es una torta en la que curiosamente el colegio no ha asumido posición. ¿Verdad? Sí, pero creo que debiera asumir una posición contundente porque los medios alternativos son la principal fuente de ocupación de la mayoría de los colegas. Yo creo que más de un 70-80% de los colegas vive de eso, entonces debió preocuparse el colegio. Pienso que lo que tendríamos que hacer es restablecer los canales de comunicación con el Congreso, porque como la ley no ha sido observada, entonces este Congreso, previo paso por comisiones, podría hacer la suya nuevamente y al no haber sido oportunamente promulgada por el presidente de la República, tranquilamente podría promulgarla la presidenta del Congreso. Aunque conociendo el perfil de esta ahí tengo un poquito de sabor por su cercanía a un medio de comunicaciones de alcance nacional, ¿no? Bien difícil. Pero también yo creo, no nos olvidemos que Belaúnde Terry tuvo no digo el acto generoso, sino el acto heroico de luego de que asumiera el poder, después de una dictadura militar, devolvió los medios de comunicación a sus legítimos propietarios. Entonces, en base a esa tradición de defensa de la libertad popular, de las libertades democráticas de acción popular, yo creo que podría honrar esa memoria, ¿no? ¿Tú crees que actualmente en las pasadas elecciones y lo que está sucediendo ahora sería lo mismo si no existiera esta prensa alternativa? Si tenemos en cuenta que casi el 80% está congregado en un cierto poder económico, si no hubiera esta prensa alternativa, ¿sería igual? No. Yo creo que le guste o no le guste a la gente, existe una prensa alternativa. Y esa prensa alternativa, producto de los propios errores de la gran prensa nacional, ha ido ocupando los lugares que ellos han dejado. Hoy día los
los medios alternativos tenemos un gran nivel de alcance que antes hubiera sido difícil prever, ¿no? La pandemia también nos ha ayudado mucho porque ha permitido que podamos, ante el hartazgo de la población de algunas opiniones conocidas de medios de comunicación grandes y ante la imposibilidad muchas veces de comprar medios impresos, a que la radio y televisión alternativa alcancen un lugar preponderante, ¿no? más expectante. Expectante, sí, realmente los medios alternativos estamos teniendo protagonismo en nuestro segmento, ¿no? Que nos manejamos. Fíjate que, por ejemplo, muchas de las denuncias de los medios alternativos son después recogidas por los canales grandes, sí, no como era antes a la sí, inversa, sí, sino sí. ahora ellos recogen lo que nosotros hacemos. Sirve de insumo, y me consta porque de mis artículos, de mis cosas que he publicado, igual han terminado en otros reportajes. Y sin el crédito correspondiente. Sin el crédito, a pesar que me han dicho, vamos a publicar el crédito, nunca salió. Pero bueno, es un gaje del oficio. Sí, pues, lo importante es que circule. Que se difunda la verdad, ¿no? Que se difunda la verdad. Bueno, he tenido el grato placer de tener a Miguel Ángel Calderón, te felicito por tu forma de ser, espero que tengas éxito en este cometido que te has metido de querer ser el nuevo decano del Colegio de Periodistas del Perú. Yo creo que el colegio sí necesita un cambio de giro en el timón y un cambio de muchas cosas, como tú lo has dicho, necesita todo, cambiarse todo, reestructurar todo. Y desde la ley de creación. Desde la ley de creación, efectivamente. Espero tengas suerte y acá tienes un medio amigo para cualquier cosa que tú quieras difundir en el sucesivo de esta campaña que se viene. Yo te agradezco, Javier, y no solo te tomo la palabra, sino que te convoco a sumarte a esta cruzada, a esta gran batalla, y convoco a todos los medios alternativos y a los periodistas independientes que quieran dignificar la profesión. No está en que empecemos a llamar,